Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos una noticia que estoy seguro va a hacer latir más rápido los corazones de muchos de ustedes, especialmente si son fans del mundo de las telenovelas turcas y de dos de sus estrellas más queridas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado flotando en el aire, de reencuentros, de bodas y sí, de dos nombres que nos suenan muchísimo. ¿Están listos para saber de quiénes estamos hablando? Pues agárrense porque la información que tenemos es jugosa. Y antes de que entremos en materia, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, los invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos cerca. Como les decía, hoy la trama se pone interesante. El titular ya lo dice todo, ¿verdad? Confirmado, Can Yaman y Demet Özdemir se verán de nuevo en la boda de amigos. Sí, han oído bien. Esas dos estrellas que nos robaron el aliento en la exitosa serie Erkenci parecen estar preparándose para coincidir una vez más, y nada menos que en un evento tan especial como una boda. Para quienes nos siguen desde el principio, saben que la química entre Can y Demet en pantalla era explosiva. Era de esas parejas que te hacían suspirar, que te hacían creer en el amor a primera vista, y seamos honestos, muchos de nosotros esperábamos, o quizás soñábamos, con que esa conexión traspasara la pantalla. Y ahora, este evento nos da una nueva oportunidad de verlos juntos, aunque sea en un contexto social. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de espectáculos turcos. Resulta que un amigo en común, un círculo cercano a ambos actores, está a punto de dar el sí quiero. Y tanto Can Yaman como Demet Özdemir han confirmado su asistencia a esta celebración. Imagínense la escena, el glamour, la expectativa. Seguramente habrá paparazzi expectantes, y las miradas de los invitados estarán puestas en ellos, observando cada interacción, cada gesto. No se trata de una colaboración profesional, no, esto es algo más personal, más íntimo, pero no por ello menos emocionante para los fans. Para poner un poco en contexto para aquellos que quizás no están tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una pareja mediática muy fuerte gracias a Erkenci. Sus personajes, Candivit y Sanem se enamoraron de una manera tan creíble y apasionada que los seguidores no tardaron en shippearlos. Después de la serie, ambos han seguido caminos profesionales exitosos, consolidándose como dos de los actores más cotizados de Turquía y con proyección internacional. Can ha estado trabajando en proyectos en Italia, ganando popularidad allí, y Demet sigue cosechando éxitos en producciones turcas que llegan a muchas partes del mundo. Han pasado varios años desde que compartieron pantalla, y la vida los ha llevado por rumbos distintos, cada uno construyendo su propia carrera y su vida personal. Y es ahí donde radica la magia de este reencuentro en una boda. No es un set de filmación, no hay guión, no hay cámaras profesionales enfocándolos para una escena. Son ellos como personas, compartiendo un momento de felicidad con amigos. ¿Qué tipo de conversación tendrán? ¿Se pondrán al día sobre sus vidas? ¿Recordarán anécdotas de los días de rodaje? Las posibilidades son infinitas y claro, nuestra imaginación vuela. Los fans, por supuesto, ya están especulando y creando teorías. Algunos esperan que esta coincidencia sea una señal, un presagio de algo más. Otros simplemente están felices de verlos coincidir y compartir un espacio. Lo importante aquí es recordar que son dos profesionales que tuvieron una química increíble y que esa etapa de sus vidas marcó un antes y un después para ambos. Una boda, además, es un evento que inspira romance, celebración y buenos deseos. Hay que tener en cuenta que aunque compartieron una experiencia laboral muy intensa y exitosa, la vida personal de cada uno es personal. Ambos han tenido sus relaciones y sus vidas fuera de los focos. Demet, por ejemplo, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque recientemente anunciaron su separación, es una etapa que está viviendo y procesando. Can, por su parte, ha estado en diversas relaciones que han sido noticia, pero su vida privada se mantiene en gran medida reservada, aunque siempre bajo la atenta mirada de los medios. Entonces, ¿qué podemos esperar de este encuentro? Honestamente, lo más probable es que sea un saludo cordial, un momento de compartir en grupo con amigos en común. Pero para los ojos de los fans, cada gesto, cada mirada, será analizado. Y ahí está la diversión, ¿verdad? Es como presenciar un capítulo inesperado de una serie que amamos, pero en la vida real. La noticia ha generado una ola de comentarios en redes sociales.
Muchos celebran la posibilidad de verlos interactuar de nuevo, aunque sea de forma casual. Hay quienes recuerda con cariño las escenas que compartieron, la complicidad que emanaba de ellos. Y es que esa conexión en pantalla fue algo especial, algo que no se ve todos los días. Sanem y Candy Beat se volvieron íconos para muchos, y su historia dejó una huella imborrable. Es importante abordar esto con la perspectiva correcta. Si bien es emocionante ver a dos actores que admiramos coincidir, debemos respetar sus vidas privadas. No se trata de un reencuentro romántico forzado por los fans, sino de dos personas que comparten un círculo de amigos y que por casualidad o por elección, estarán en el mismo lugar celebrando un momento importante para alguien más. Sin embargo, ¿quién no se emociona un poco ante la idea? La boda en cuestión es la de unos amigos muy cercanos a ambos, lo que confirma que la invitación no es algo casual, sino que forman parte de un mismo círculo social. Esto abre la puerta a que haya interacciones más allá de un simple saludo. Quizás compartan mesa, quizás estén en el mismo grupo de conversación. Y todo eso para nosotros, los seguidores, es material para imaginar y para recordar la magia que crearon juntos. Recuerdo los comentarios que hacían los fans en su momento, las teorías que se crearon sobre si su química era real o actuada. Y la verdad es que esa línea era muy delgada, lo cual habla muy bien de su talento actoral y de la conexión que lograron establecer. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchísimos países, y esa pareja protagonista fue, sin duda, el alma de la serie. Ahora, con esta boda, se reavivan esos recuerdos. Veremos fotos, quizás vídeos cortos de la celebración. Y seguro que los fans analizarán cada detalle. ¿Se sonríen? ¿Hablan entre ellos? ¿Están distantes? Todas estas preguntas serán el pan de cada día en las redes sociales en los días posteriores al evento. Es un fenómeno fascinante cómo la conexión entre actores en pantalla puede generar un impacto tan duradero en el público. Además, ambos han madurado como artistas y como personas desde entonces. Han vivido nuevas experiencias, han enfrentado nuevos desafíos. Verlos coincidir en un evento tan significativo como una boda podría ser una oportunidad para ellos también de reconectar con esa etapa de sus vidas y quizás con la admiración mutua que seguramente se tienen como profesionales. Pensemos en la atmósfera de una boda, alegría, celebración, un ambiente festivo. Es el escenario perfecto para un encuentro casual y distendido. No se trata de un evento de trabajo donde deban mantener una imagen específica. Es un momento para relajarse, para compartir y para celebrar. Y eso, para los fans, lo hace aún más interesante. Es verlos en un contexto más humano, más natural. ¿Será que habrá algún paparazzi lo suficientemente rápido para captar una imagen de ellos conversando? ¿Se filtrará alguna foto casual del evento? El mundo del espectáculo turco es muy dinámico y los medios siempre están atentos a cualquier detalle. Pero insisto, lo más importante es que disfrutemos de esta noticia como lo que es, un motivo de alegría para los fans que apreciaron su trabajo juntos, y una nueva anécdota que se suma a la historia de estos dos grandes actores. La expectativa es alta, lo sabemos. Los comentarios en nuestras redes sociales seguro que se llenarán de preguntas y de emociones. Y eso nos encanta. Porque al final del día, lo que buscamos aquí es compartir nuestra pasión por el entretenimiento y por las historias que nos cautivan. Y la historia de Can y de Met, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido una que ha mantenido a muchos de nosotros enganchados. Así que, mis queridos amigos, prepárense para seguir de cerca las noticias. Esta boda se perfila como un evento que dará mucho de qué hablar. Y nosotros estaremos aquí analizando, comentando y sobre todo, compartiendo con ustedes cada detalle que vaya saliendo. Es un placer seguirles trayendo este tipo de noticias que sabemos que les encantan. En resumen, la información que tenemos es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkenci, se reencontrarán próximamente en la boda de amigos en común. Un evento que sin duda generará muchas miradas y expectativas entre los fans. Es un recordatorio de la química que compartieron en pantalla y de cómo sus personajes, Sanem y Candy Beat, quedaron grabados en la memoria de muchos. Aunque se trate de un encuentro personal y social, la emoción de verlos coincidir es innegable. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan emocionante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Les emociona?
¿Qué esperan de este evento? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, que siempre estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden regalarme un gran like, compartir este vídeo con todos sus amigos que sean fans de Kanyaman y de Method the Myth, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido que sabemos que les va a encantar. Hasta la próxima, mis queridos. Cuídense mucho.